Estamos viviendo un momento muy particular en la historia de la Iglesia en general, yo creo. Probablemente sea la primera vez después de muchísimos años donde se nos haya pedido suspender las reuniones. Por supuesto, no lo tomamos como algo particular para la Iglesia en sí, porque se han suspendido también espectáculos deportivos, otro tipo de reuniones masivas, así que nosotros entendemos que en este caso debemos sujetarnos a las autoridades y asumir que esto es algo por el bien común. Esto va a ser como si fuera un sermón dominical. Estoy en este momento parado frente a todos los bancos vacíos. De hecho, yo estoy mismo haciendo la cuarentena porque hace unos días que volví de viaje. Pero creemos que es muy importante en momentos así de tanta ansiedad, en algunos casos, de confusión, de dudas, de distintas interpretaciones. Hay gente que ve detrás de esto una teoría conspirativa, otros piensan que esto es una exageración. Me han llegado comentarios de cristianos que piensan que esto es algo satánico. De manera que es muy importante que cada uno de nosotros tengamos una forma de pensar bíblica, una perspectiva bíblica de estos asuntos, que es siempre lo que se debe hacer. Y nosotros los pastores somos responsables de proveer de esta cosmovisión bíblica cristiana de las cosas que suceden. Y es lo que vamos a tratar de hacer en el sermón que vamos a compartir ahora, y es muy probable que las próximas semanas, al menos la siguiente semana, por seguro vamos a continuar de esta forma y solo sabremos a medida que sucedan los días si esto se va a extender en el tiempo. De manera que pienso yo que no es necesario procurar decir todo lo posible en un solo sermón, sino ir paso a paso, tratando de atender de alguna forma las distintas aristas que esta situación particular por el coronavirus ha puesto sobre nosotros, el desafío particular. En un sentido podríamos hablar de la ansiedad, porque los cristianos no estamos exentos de sufrir ansiedad ante cosas como esta. Del amor al prójimo, estamos viendo también de las noticias de gente que no le importa la posibilidad de estar contagiando a otros, personas que vienen de lugares donde hay muchos casos de gente infectada y vienen a nuestro país y no les interesa la posibilidad de infectar a otros, de manera que es un tema también que puedes prestarse a la reflexión en cuanto a hasta qué punto uno no debe pensar o considerar a los demás. Un asunto muy interesante también que se presta a pensar, a discutir, es el gobierno entrometiéndose en los asuntos de la Iglesia. Podemos ver en algunas semanas sucesivas, si esto continúa. Se entiende que esto no procede de la persecución a la Iglesia, pero también que puede quedar un precedente para el futuro, el gobierno decidiendo si nosotros debemos o no debemos reunirnos. Tema muy importante. También el asunto de la soberanía de Dios. ¿Es realmente esto una obra del diablo o es Dios mismo que lo está haciendo? Sinceramente, en mi corazón, cuanto más pienso, y hace días que vengo pensando en esta instancia de hablar con ustedes como pastor, lo que más pesa, lo que yo más pienso es que todo esto viene de la mano de Dios, que es parte de la misericordia de Dios hacia la raza humana, y que esto representa de alguna manera un desafío evangelístico precioso para nosotros los creyentes. Y por sobre todas las cosas creo que Dios está utilizando esta circunstancia tan inquietante para muchas personas como un despertador espiritual. Eso es lo que puede ser esta crisis del coronavirus. En la Biblia se nos habla de que la realidad de la muerte, pensar en la muerte, pensar más que lo normal en la muerte, puede ser un despertador espiritual, puede producir un avivamiento espiritual, puede producir un sincero acercarse a Dios, a una búsqueda de Dios. Y eso me gustaría a mí reflexionar en este sermón. Y para eso les invito a abrir la Biblia en Eclesiastés, capítulo 7, versículos 1 al 14, que es la unidad de pensamiento, y dice así: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón.
El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio, dice la Reina Valera, que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él ha torcido? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Bueno, en este párrafo, en esta unidad de pensamiento de Eclesiastés 7, se nos anima a considerar la adversidad como una bendición de Dios, como una oportunidad para reflexionar, para pensar en nuestra vida. La realidad de la muerte, dice acá Salomón, nos ayuda a pensar en el significado de nuestra vida. Y esta sección aquí en Eclesiastés 7 realmente comienza aquí en este libro de Eclesiastés como la segunda parte del libro. Si ustedes pudieran leer en hebreo, notarían que en el versículo 10 del capítulo 6 hay una marquita al final que indica que es la mitad justa del libro. Eso le gustaba mucho hacer a los hebreos, hacer este tipo de marcas. Y realmente es la mitad del libro. Y si usted ve del versículo 10 al 12 del capítulo 10, funciona casi como un puente entre la primera parte, que habla mucho de la vanidad de la vida, la vanidad en el sentido de lo frustrante que es esta vida debajo del sol, aparte de Dios, es lo que significa debajo del sol. Y comienza acá en el capítulo 7, hasta el final del libro, que es donde tenemos la conclusión en el capítulo 12, toda una sección donde se empieza a hablar más, no tanto de la frustración de la vida debajo del sol, aparte de Dios, sino de la sabiduría y de la necedad, de cómo ser sabios para vivir en este mundo que está torcido por el pecado, que de alguna manera no es lo que debería ser, no es lo que nos gustaría que sea, y tiene todo tipo de interrogantes, de inconvenientes, de frustraciones. De alguna forma, lo que comienza acá en el capítulo 7 es la respuesta a la pregunta que se hace Salomón en el capítulo 6. Leamos del verso 10 al 12, que es este puente, esta transición, para poder comprender esto. Dice el verso 10, a lo que existe ya se le ha dado nombre, y se sabe lo que es un hombre. No puede contender con el que es más fuerte que él, con Dios. Verso 11, cuando hay muchas palabras, aumenta la vanidad. ¿Cuál es entonces la ventaja para el hombre? Y el verso 12, como concluyendo esta reflexión sobre la incapacidad del hombre para estar a la altura de las cosas de Dios, para comprender las cosas de Dios, dice el verso 12, porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida? En los contados días de su vana vida. Los pasará como una sombra, pues ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol? ¿Quién sabe, verso 12, al principio dice, lo que es bueno para el hombre durante su vida? Y de eso trata esta porción del capítulo 7, o comienza a tratar este asunto, de lo que es bueno para nosotros. Note cómo se repiten conceptos de sabio, necio, insensato. Por ejemplo, verso 4 dice, el corazón de los sabios. Un poquito más adelante dice, el corazón de los insensatos. Verso 5, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Verso 6, la risa del necio. Verso 7, entontecer al sabio. Verso 9, el seno de los necios. Verso 10, preguntarás con sabiduría. Verso 11, buena es la ciencia. Y luego habla el verso 12 de la ciencia
y la sabiduría que excede. Todo esto es lo que se trata en esta porción, de alguna manera es la sabiduría para vivir en este mundo. ¿Qué es lo que es bueno? Contesta aquí. ¿Cómo podemos saber los hombres? ¿Cómo podemos vivir con sabiduría reconociendo lo que es mejor para nosotros, lo que es bueno? Y entonces también esta porción empieza a repetir de una manera notable, mostrándonos que este es el tema de este párrafo. Noten el verso 1, mejor, verso 1 a la mitad, mejor, verso 2, mejor, verso 3, mejor, verso 5, mejor, verso 8, mejor. 2 veces dice mejor el verso 8, verso 10, mejores que estos. 7 veces aparece el concepto de mejor, que literalmente en hebreo es más bien que. Porque es lo que pregunta en el verso 12 del capítulo 6. ¿Cómo sabemos nosotros en la vida lo que nos conviene? Para nuestro punto de vista, este asunto del coronavirus es un desastre, es un problema. ¿Quién va a querer algo así en la vida? Sin embargo, puede ser que esto traiga bien a la humanidad. Puede ser que de aquí surja algo mejor que si no hubiera sucedido nada. Y aquí habla entonces 7 veces lo que es mejor. En primer lugar, versículo 1, un buen nombre es mejor que un perfume caro. También el verso 1 dice que el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. El verso 2 dice que el funeral es mejor que una fiesta. El verso 3 que la tristeza es mejor que la risa. El verso 5 dice que es mejor el reproche de un sabio que la alabanza de un necio. El verso 8 dice que es mejor el resultado de una prueba que el comienzo de una prueba. Y finalmente el verso 8 también dice que la paciencia es mejor que el orgullo. Parece a primera vista que esto es una colección caprichosa de proverbios, de dichos sobre cosas que son mejores que otras. Sin embargo, hay una unidad en estos 14 versículos. Y lo que une estos 14 versículos es el tema de la adversidad, de la opresión, la adversidad, la tristeza, la muerte, el luto. Dice en el verso 1 el día de la muerte. El verso 2 habla de la casa del luto. El verso 3 habla del pesar, la tristeza del rostro. El verso 4 habla de la casa del luto otra vez. El verso 7 habla de la opresión. Y finalmente el verso 8 también habla del sufrido de espíritu. Lo que estos 14 versículos nos dicen es que el sufrimiento y la adversidad no son necesariamente señales de la desaprobación de Dios sobre nuestra vida. Al contrario, lo que está diciendo acá que es mucho mejor en muchos momentos de la vida, la adversidad, las dificultades, nos traen mayor bien a nuestra vida que la prosperidad. Todo esto está enmarcado en lo que el libro de Eclesiastés y toda la Biblia dice, que Dios es soberano. Dios tiene el control soberano de todo lo que sucede. Dios reina sobre este mundo. De manera que en momentos de adversidad deberíamos buscar lo que es bueno, lo que es relativamente bueno, comprendiendo que todo lo que sucede desciende de Dios, de la bondad de Dios para nosotros. Y aquí se nos habla en estos 14 versículos entonces, los primeros 6 versículos, las ventajas o beneficios de la adversidad. Luego del 7 al 10 se mencionan las desventajas o peligros de la adversidad y finalmente, versículos 11 al 14, de la protección para la adversidad. No como un antídoto, no sería la protección contra la adversidad va a suceder de todas maneras, es algo que Dios establece en la vida, pero sí de qué manera nosotros deberíamos en la adversidad protegernos, refugiarnos en la adversidad. Entonces veamos, en primer lugar, siempre pensando en las circunstancias que hoy vivimos, esto es demasiado pertinente, siempre pensando que esto lo estamos diciendo en el contexto de la humanidad entera, una manera sorprendente, bajo el terror de una pandemia como se ha declarado por las Naciones Unidas o las organizaciones que manejan el tema de la salud en toda la humanidad. Y todos nos damos cuenta que todo esto está recién empezando, no sabemos cuándo va a terminar, pero sí estamos seguros que esto va a traer consecuencias inesperadas, seguramente en lo económico, seguramente algunas personas quebrarán, algunas compañías quebrarán. Por supuesto, ya ha resultado en muchas muertes, demasiadas, y ha resultado en un pánico, en una psicosis, en una histeria colectiva de la cual no recordamos. Yo por lo menos en mi vida no recuerdo algo así como lo que estamos viviendo y lo que
aparentemente seguirá aumentando cada día que pasa. Entonces pensemos en ese contexto. En primer lugar, lo que nos dice acá Salomón, la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, inspirando a este escritor Salomón, hablando lo que Dios mismo nos dice, porque eso es lo que es la Biblia, son las escrituras sagradas, escrituras inspiradas por Dios. Versículos 1 al 6 dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Noten de nuevo, todo el tiempo el énfasis acá es que es mejor la adversidad que la prosperidad. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y lo compara entonces con el día de la muerte, que es mejor que el día del nacimiento. Y parece una conexión absurda, digamos, o demasiado superficial, irrelevante. ¿Qué tiene que ver un perfume con el día de la muerte? Sin embargo, lo que está haciendo acá es una comparación, aparentemente tomando un dicho conocido de aquella época, que el buen nombre, literalmente es el buen nombre, la fama de uno, la reputación de una persona, es mejor que un buen perfume. Eso es lo que es. Un buen ungüento es un buen aceite, un buen perfume. Es mejor el carácter interno de una persona, lo que esa persona es, que sus apariencias, en este caso el perfume. De la misma manera, lo que está diciendo aquí Salomón, es que el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Uno dice, pero ¿cómo va a ser mejor el día de la muerte que el nacimiento? Si el día del nacimiento es una bendición de Dios, el día del nacimiento es un motivo de alegría, y cuando todo lo contrario, el día de la muerte es un día de mucho pesar. Sin embargo, tenemos que interpretar este versículo pensando que no se refiere a la misma persona. Lo que está diciendo acá es que es mejor, digámoslo así, como se habla hoy, es mejor un funeral que un baby shower, digamos así. Es mejor para el alma nuestra, para nuestro beneficio espiritual, es mejor el momento en que participamos de la muerte de un ser querido que cuando estamos en una fiesta, festejando algo. Ese es el punto. ¿Y en qué sentido es mejor? Bueno, lo explica el verso 2. Dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Lo pondrá en su corazón. En ese sentido es mejor. La muerte, estar frente a la muerte de un ser querido, estar frente al dolor de alguien que ha partido, nos hace pensar en que pronto nos tocará a nosotros, que es algo irreversible, es inexorable lo que dice acá. Tarde o temprano iremos, porque aquello, dice acá, es el fin de todos los hombres. Y en ese sentido es mejor, porque nosotros no solemos pensar en nuestra muerte. No nos gusta pensar en nuestra muerte, no queremos pensar en nuestra muerte. Preferimos que no hablemos, que no se hable de eso. Salmo 90, 12. El Salmo 90 fue escrito por Moisés en un momento donde el pueblo de Israel estaba siendo diezmado, digamos así, por la ira de Dios en el desierto. Morían personas casi cada día. Y Moisés escribe y habla sobre la muerte, y habla sobre el pecado, y habla sobre la ira de Dios sobre el pueblo de Israel por causa de su pecado. Pero casi concluyendo el Salmo, dice Moisés, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Moisés se da cuenta que Dios es el que los está aniquilando por su propio pecado, porque ellos no cumplen con los estándares de Dios, nosotros tampoco, nadie lo hace, y Dios es santo. Moisés comprende que Dios es justo al hacer eso. Moisés no está de ninguna manera recriminando a Dios, sino que está pidiendo, por favor, Señor, ten misericordia de nosotros. Por favor, Señor, perdónanos. Por favor, Señor, pasa por alto nuestras faltas, porque si no, al final vamos a morir todos. Pero Moisés concluye, en medio de ese contexto tan terrible de muerte, a la luz de que nuestra vida es tan breve, que pasa volando, por favor, Señor, danos sabiduría para contar nuestros días, para aprovechar el tiempo, para darnos cuenta de qué es lo que vale la pena y qué es lo que no vale la pena hacer con nuestra vida. En ese sentido, Salomón dice que es mejor ir a la casa de luto. Es mejor que algo nos recuerde que pronto vamos a morir nosotros.
Y es interesante también poner en perspectiva esto, conociendo que en aquella época, en la época bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, los velorios duraban 7 días. Como dice Génesis 50:10, José hizo a su padre duelo por 7 días. Es decir, se tomaban el tiempo necesario. Se contrataban personas para que lloraran esos 7 días. Para que realmente cuando las personas fueran allí, de alguna manera experimentaran el dolor, la tristeza y, por qué no, reflexionaran en lo que pronto les pasaría a ellos. Bueno, un festival, un cumpleaños, una fiesta, un banquete, como dice acá, no tiene ese efecto sobre la vida de las personas. Para nada, al contrario, todo lo contrario. Cuanto más jolgorio tenemos alrededor nuestro, más nos parece que la vida nuestra es interminable. Las personas fiesteras, por decir así, viven anestesiadas a la realidad de la muerte. Nosotros, los seres humanos, procuramos evadir esa realidad, justamente por medio de diversión, de todo tipo de diversiones, de entretenimiento. La casa del banquete nos distrae, aunque sea momentáneamente, de la realidad de nuestra existencia debajo del sol. Y es por eso que son tan populares. Y esto es, de nuevo, bien pertinente, porque estamos en un momento de la historia humana sin precedentes. Podríamos, si algún día quizás separan, así como sabemos de la Edad Media, no sé, la Edad Antigua, el modernismo, etc. Quizás algún día llamen a esta época la edad del conocimiento o de las comunicaciones, pero probablemente pase a la historia como la edad del entretenimiento. Nunca en la historia humana el ser humano ha estado tan, pero tan rodeado de entretenimientos, de distracciones. El deporte, ustedes todos lo saben y seguramente ya lo han pensado. Las personas más adineradas en este mundo son los que se dedican al negocio del entretenimiento. Sean músicos, sean deportistas, sean actores, son las personas que más dinero ganan. Y ganan tanto dinero justamente porque alguien está invirtiendo en eso. El ser humano lo que más desea es entretenerse, distraerse, no pensar en uno mismo. Las drogas, de alguna manera, también son una forma de escapismo. Los viajes ahora, toda la electrónica, toda esta revolución de las comunicaciones, de los juegos, de todo tipo. Todo eso nos hace distraer de la realidad de que pronto moriremos. Y que en el momento de nuestra muerte nos vamos a enfrentar a Dios y se va a decidir cuál va a ser nuestro destino eterno. Tremendo. Y al final se va a comprobar que fue un error tratar de no pensar que un día vamos a morir. Es el fin de todos los hombres. El fin de todos los hombres es que, como dice en el libro de Hebreos, está establecido para todos los hombres que mueran y después de la muerte el juicio. Todos tendremos que pararnos delante de nuestro Creador y dar cuentas de nuestra vida. No tiene caso tratar de ignorar que eso va a suceder un día, porque va a suceder. Y en ese momento no va a ser posible cambiar nada de lo que sucedió. En el año 1932, un filósofo inglés llamado Aldous Huxley escribió su más famoso libro, no muy largo, breve, llamado Un Mundo Feliz. Fue de alguna manera una especie de novela futurista, porque él anticipaba, o quizás hasta de ciencia ficción, no sé si anticipaba, pero imaginó un mundo donde todo el mundo era feliz. Muy interesante ese libro porque muestra que la forma en que las personas lograban ser felices era a través de una droga que se suministraba a cada persona, llamada soma, que en griego significa cuerpo, soma. A las personas se les practicaba una forma de hipnosis mientras dormían y se les distribuía, se les daba esa droga soma que les hacía sentir placer, de manera que todo el mundo estaba feliz, satisfecho, no había angustia, no había preocupación, no había ansiedad. Pero todas esas personas, por estar en ese estado, como de satisfacción permanente, eran manipuladas por quienes administraban esas drogas. Nadie pensaba por sí mismo. Todos, de alguna manera, seguían a la manada, si se quiere. Bueno, hoy es un poco similar, si usted lo puede ver, cómo el entretenimiento ha hecho de alguna manera como un narcótico sobre la mente de las personas, como los ha anestesiado para que no piensen en Dios. No pensemos en Dios. No pensemos en la realidad de la muerte, la realidad de la
la realidad de un cielo y de un infierno, de un alma, nuestra alma que desesperadamente necesita a su Creador. Todo es evasión, evasión, evasión. Y nuestra sociedad, nuestra cultura, esta cultura de entretenimiento cada vez es más secular, y eso no es un accidente, al contrario. Ese es el propósito de todo esto, porque el mundo entero está bajo el maligno y se trata de alguna manera de distraer a la gente de su necesidad de Dios. Verso 3, aquí en Eclesiastés 7, dice: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. La idea es que nuestra vida interior se puede encuadrar, se puede enmendar, dice acá. Podemos hacer estimaciones más realistas, más reales de en qué consiste la vida cuando tenemos pesar de que cuando estamos en la risa, el jolgorio. La Nueva Traducción Viviente dice, de este versículo 3, dice: es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. Otra versión dice: el llanto nos hace madurar. Poco es la idea. La idea de esta palabra enmendar que usa la Reina Valera es la palabra yatov, que literalmente es hace bien, hacer bien, alegrar, enderezar, enmendar. Traducir alegrar aquí es como que no coincide con el contexto, porque nuestra realidad mismo nos dice, la tristeza no nos alegra, todo lo contrario. Es una antítesis, digamos. La tristeza sí nos enmienda, en el sentido de hacernos mejores, hacernos bien. La Nueva Versión Internacional dice: vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. Literalmente traduce la Nueva Versión Internacional, en vez de enmendar, hace bien, yatov, le hace bien al corazón. A nuestra alma, el concepto hebreo de corazón, lev o levav, se refiere a todo nuestro ser interior en contraposición con el cuerpo de carne exterior. El corazón para los hebreos es la mente, los pensamientos, las intenciones, las actitudes, la voluntad, las decisiones. Todo nuestro ser interior se enmienda, se mejora cuando estamos pasando momentos de adversidad, cuando estamos tristes, cuando tenemos pesar. Una persona que ha estado frente a la muerte, que ha estado cerca de la muerte o ha visto la muerte cara a cara, quizás de un ser querido, de un padre, una madre, un hijo, un esposo, una pareja, puede tener por esa experiencia una vida interior transformada para mejor. Por supuesto, no es el caso en todas las personas que les sucede algo malo, pero es la gran posibilidad. Es la posibilidad de un despertar espiritual, de revalorizar las cosas, de poner lo material en el lugar que le corresponde, de poner aún el entretenimiento, como estamos diciendo, en otra categoría. El corazón de los sabios, dice verso 4, está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. De nuevo, Salomón de alguna manera va aumentando esta idea, va completando. No solo dice que es mejor ir a la casa de luto, sino ahora habla del corazón colocado en un lugar. El corazón de los sabios está en la casa de luto. No hace falta, lo que está implicando acá Salomón, no hace falta ir a un velorio, a un funeral, para pensar en la muerte, sino que uno en su corazón, en su interior, puede enfocarse en esa realidad, puede pensar y meditar. Eso es lo que hace una persona sabia. Una persona sabia reflexiona en que su vida tiene un límite, que puede morir en cualquier momento, que nadie tiene comprado sus días. Una persona sabia considera que la muerte es parte de la vida. Una persona sabia incluso, especialmente bíblicamente sabia, piensa que esta no es la única vida que hay otra vida después de esta. Y que lo que hacemos en esta vida tiene más importancia de lo que solemos pensar en cuanto a cómo va a ser la otra vida. Una persona sabia cree que Dios existe, que es el creador de todo, y que Dios no miente. Jesucristo mismo habló más del infierno que del cielo. Una persona sabia considera todas esas cosas y piensa que no vale la pena insistir en sus propias ideas, sus propias especulaciones, sino que necesita considerar lo que Dios dice,
que hay otra vida y que es necesario pensar, que en cualquier momento uno puede partir de aquí y estar frente a Dios dando cuentas. Los insensatos, en cambio, prefieren alegrarse, prefieren bailar, prefieren, tomar, reír, distraerse con todo tipo de estímulos. Los tontos es la idea, los insensatos, quesil en hebreo, son ciegos a los asuntos espirituales, no quieren pensar en eso, se burlan, son escarnecedores, dice también el libro de Proverbios. Eclesiastés 2:14 dice, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. No quiere ver, prefiere negar la realidad. A mí me ha llamado mucho la atención, hace 3 días vengo de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, me llama mucho la atención. En Estados Unidos hace ya 3 semanas que no hay papel higiénico en ningún lado. Es realmente muy sugestivo que ante una crisis sanitaria tan grande, ante la cantidad de miles y miles de muertos que ya se reportan, lo primero que se les ocurre a estas personas viviendo en esta, digamos así, nube de irrealidad, es comprar papel higiénico. Tremendo. Como dice en el libro de Filipenses, Pablo les advierte a los filipenses, capítulo 3, versos 18 y 19, porque por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, la comida, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Notable descripción del hombre sin Dios, del hombre secular, el hombre que piensa que esta es la única vida que hay, entonces hay que pasar la bomba, comamos y bebamos, dice, porque mañana moriremos. Y entonces ante una situación así piensan que lo peor que les puede pasar quizás no sea morir, o por lo menos todavía lo ven demasiado lejos esto. Lo peor que puede pasar es que el gobierno declare una cuarentena y no tengan papel higiénico. Y se han llenado la casa de rollos de papel. Es notable, es demasiado sugestivo, otra vez, mostrando lo que está en el corazón de cada persona. Seguramente si esto sigue progresando, muy probablemente comiencen a pensar en cosas mucho más profundas. Ojalá, Dios quiera que sí. Y eso es lo que estamos tratando de pensar en este sermón, que esto puede presentar una gran oportunidad para personas que viven de una manera insensata, necia. El necio, según la Biblia, está contento con su ceguera. Dice Proverbios 1:22, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? Dice. Aman la simpleza, aman ser necios. Dice en otra parte de Proverbios que los necios hablan mucho, demasiado, pero su cabeza está vacía. Proverbios 18:2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra, hablando y hablando y hablando. No sorprende que la preocupación de un necio esté en la casa del banquete, en las fiestas, en lo ruidoso, digamos así, en el entretenimiento. Bueno, este pasaje dice que debemos poner el corazón en esto y reflexionar para poder llegar a ser sabios con esto. De manera que, complementando la primera idea, aquí lo que se está diciendo es que yo y usted y yo podemos ser sabios no necesariamente yendo al velorio de un ser querido, sino pensando en lo que pasa a otras personas. Nosotros podemos hoy, frente a esta crisis de salud tan grande, podemos hacernos más sabios, pensando lo efímero que es esta vida, lo inseguro que es confiar en la ciencia médica y en tanto progreso. Cómo Dios moviendo apenitas un detalle, algo microscópico, porque es algo microscópico, invisible. Y eso también, eso es lo que de alguna manera alimenta toda esta paranoia. Es imposible saber si uno está o no está en riesgo. De alguna manera alcanza todos los niveles, no importa si uno tiene una buena obra social, una buena seguro médico, no importa si uno tiene dinero o no tiene dinero, si vive en una casa higiénica, si toma todos los recaudos, no importa. A todo el mundo afecta esto. Y eso, de alguna manera, hace de esto algo tenebroso, pero también nos pone a pensar qué frágil que es nuestra vida. Qué inseguro, qué inestable que es todo y cómo Dios, moviendo sencillamente una pieza, puede hacer incluso hasta colapsar la economía mundial.
cómo toda nuestra confianza en los logros humanos se cae de un momento para otro como un castillo de naipes. Eso es lo que esta crisis nos presenta como oportunidad. Pensar en las cosas espirituales, pensar en un Dios todopoderoso, en que este mundo está gobernado por el Dios soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que más vale que nosotros nos pongamos en línea con Él, estemos en buenos términos con ese Dios. Eso es lo que un ser humano debe hacer. Mientras vive, mientras tenga aliento de vida, debe asegurarse que está bien con Dios. Versículo 5 dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Continúa, noten el mismo punto de los sabios y los necios. Y de nuevo el asunto de la alegría de los necios. Porque la risa del necio, verso 6, es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Sigue como complementando Salomón en distintos aspectos de esta ventaja de la adversidad. Hay una ventaja en experimentar la adversidad de primera mano, estando en un velorio. Hay una ventaja en experimentar, por decir así, la adversidad de tercera mano, pensando en lo que le sucede a otros. Y también hay una ventaja en ser reprendido por una persona sabia, de rodearse de personas que nos hacen pensar en la realidad de la vida, en lugar de rodearnos de necios que solo quieren divertirse con nosotros. La canción de los necios, presumiblemente relacionado con este banquete, el lugar de banquete donde hay risas, hay diversión, hay bebidas, hay probablemente estupefacientes o todo tipo de escapismos de la realidad. Lo que dice acá de la risa del necio, de este tipo de risa, que es algo completamente efímero, pasajero, como los espinos, es como cuando nosotros queremos hacer un asado y juntamos ramitas pequeñitas, que solo sirve para prender un fuego que realmente tiene calor. Estas ramitas no producen calor. Así como se prenden, se consumen inmediatamente y no llegan a calentar una olla, es lo que dice acá. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Es algo completamente pasajero, que no sirve demasiado, que no toca nuestra alma de ninguna forma. Así es la risa de los tontos, de los necios. Por momentos puede ser que nos distraigan un segundo, pero la realidad enseguida vuelve a prevalecer. También esto es vanidad, dice Salomón. También esto es algo superficial. Es parte de la vanidad de la vida, de lo estúpido, ridículo que es vivir sin Dios. Nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas, dice la Biblia. Necesita ser enmendado, necesita reenfocarse en la realidad. Todo el tiempo somos dados a engañarnos con las apariencias. Todo el tiempo creamos, como dice la Biblia, vanidades ilusorias, nuestra propia fantasía, nuestro mundo, como digo, suelo decir yo, de cartón pintado, apariencias, pero no realidad. Pensamos que la muerte está lejos, que nunca va a venir y cuando venga, bueno, ahí veremos qué hacemos. La Biblia dice, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En el Nuevo Testamento se habla y mucho sobre la palabra mundo, varias acepciones de la palabra mundo, y una de ellas es un sistema organizado, orquestado por Satanás, el príncipe de este mundo, para producir maldad, para oponerse a Dios. Es un sistema de apariencias, un sistema ilusorio de cosas valiosas, pero que en realidad no existen y algún día veremos que era todo una gran mentira. Por eso 1 Juan capítulo 2, verso 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo que está armado de manera engañosa, que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno, es el mundo que nos rodea y que hoy en este momento que vivimos de la historia, con esto que se ha llamado posmodernismo, la posverdad, nos engaña a todos. Yo no sé si en otra historia del cristianismo la Iglesia ha luchado tanto con la mundanalidad,
a mí me asombra y mucho. Me asombra mucho cómo muchos cristianos hoy de alguna manera están siendo también seducidos por este tremendo engaño, al punto que muchos sienten que han elegido el bando incorrecto donde estar. Muchos cristianos están demasiado atraídos por el mundo. Cada vez cuesta más que nosotros enfoquemos nuestros pensamientos en Dios. Cada vez nosotros mismos estamos más pendientes de las noticias, de los juegos, de las películas, de las series, que de la misma Biblia. Bueno, que venga una crisis como esta puede ser una bendición aún para el mundo cristiano, para despertarnos. Es como que estamos adormecidos, como que estamos estupidizados, como una persona que va manejando y va de a poco cerrando los ojos hasta que terminará chocando de frente o en la banquina. Necesitamos algo que nos despierte, que nos sacuda. En la Biblia se nos manda a ser sobrios y velar, estar despiertos, pero no estamos así. Pienso que Dios en su misericordia nos ha mandado en este momento algo que nos despierte, que nos sacude un poco, que nos despabile y nos haga pensar que la vida no consiste en pasar la bomba, en entretenernos, en viajar, en disfrutar, que tenemos que pensar en la realidad de la muerte, en la realidad de nuestra alma, en la necesidad de Dios. Eso es lo que parece ser el propósito de Dios en esta circunstancia. La Edad Media, uno lee, por falta de higiene, por falta de conocimientos médicos, tuvo muchas plagas de todo tipo. La peste bubónica, la peste negra, todo tipo de enfermedades. Y eso hacía que la gente buscara a Dios, que pensara en Dios. Bueno, nosotros con tanto progreso hemos llegado a un punto que parece que ¿para qué lo necesitamos a Dios? Muchas personas así lo ven y uno lo puede percibir en las discusiones de todo tipo. El ser humano contemporáneo se ha sacado de encima a Dios. Bueno, necesitamos despertar, tanto los incrédulos como los creyentes, a la realidad de que el ser humano sin Dios no puede vivir. Necesitamos a Dios. Entonces la ventaja de la adversidad, sea tanto nuestra o de otros, es que nos hace pensar en la razón de nuestra vida, el propósito de vivir, en el fin y en lo que vendrá después de nuestra vida. Andad sabiamente, dice Pablo, a los creyentes, me dijo a creyentes, andad sabiamente para con los de afuera. Y un poquito antes de decir eso, en el capítulo 4 de Colosenses dice, oren para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Colosenses 4, del 3 al 4. Yo observo, más allá de lo que dice la Biblia, observo ya en mi realidad cotidiana que personas están de alguna manera reaccionando a toda esta crisis con una apertura más a las cosas de Dios. Hace 3 días estaba en el aeropuerto de Los Ángeles para viajar acá y empecé una conversación con una señora delante mío en la fila. La señora, una mujer ecologista, no sé, de estas personas veganas, empezó a hablar de teorías conspirativas. Comenzó la charla hablando de eso, teorías conspirativas, pensando ella que esto es un invento del virus, que se ha sembrado de una manera intencional, etcétera, etcétera. Pero enseguida empezamos a hablar de Dios, de la muerte, del Evangelio. Y a mí me asombró mucho, porque pensé que iba a haber una reacción negativa, todo lo contrario. Sacó el celular y me pidió la señora, después de explicar el Evangelio, que le repita donde podía haber videos que le expliquen bien el Evangelio. Y me pidió que yo le escriba el nombre de Paul Washer y este mensaje para la juventud. Una señora norteamericana que vive en Ecuador. Me pidió que le pongan en inglés y en español el nombre del sermón. Así lo podía, cuando llegue a Ecuador, pasar a otras personas también. Me siento en el avión y al rato de estar sentado, un hombre mexicano que vive en Los Ángeles, que iba para Colombia, empieza una conversación y me dice, qué bonitas están todas, me dice él. Digo, ¿perdón? Me dice, no, las azafatas, qué bonitas que son, me dice. Digo, sí. Pero, de nuevo, en minutos estábamos hablando del Evangelio y el hombre me escuchó con atención. Y la conversación terminó yo recomendándole, cuando me dijo dónde vivía en Los Ángeles, 2 iglesias cercanas a donde él vive, y el hombre, de nuevo, pidiéndome con certeza, interesado en una de ellas. Me dice, ¿pero en cuál semáforo? ¿Primero, segundo, el tercero? Me pareció notable. Parecía que estaba interesado
en las cosas espirituales. Estuve hace una semana en una conferencia de pastores en Los Ángeles y me encontré con un viejo compañero de estudios que es filipino y que fundó una iglesia en la ciudad de Melbourne, en Australia. Y me dice este hombre, Jim Gorgonia, el filipino, me dice, mira, tanto en China como en Filipinas y otras partes aquí del Oriente, personas están buscando como nunca en Internet sermones que les expliquen sobre el cristianismo y sobre cómo ir al cielo. Si ese es el caso, entonces tenemos que decir que esto es una bendición de parte de Dios. En un mundo donde cada vez ignora más a Dios, cada vez es más reacio a que se le hable de Dios, está pasando algo. Las personas no solo salen a comprar papel higiénico, sino que también empiezan de a poco a pensar que probablemente ellos o alguno de sus seres queridos sea contagiado por este virus. Y eso es algo de Dios, sin duda. En segundo lugar, aquí en Eclesiastés, no solo nos habla en primer lugar las ventajas o beneficios de la adversidad, versículos del 1 al 6 de Eclesiastés 7, sino también habla de peligros o desventajas de la adversidad. Versículos 7 al 10, dice así, Eclesiastés 7:7, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el celo de los necios. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. De nuevo, estos no son proverbios sueltos, todo está relacionado con la adversidad, porque va a terminar el verso 14 hablando también de la adversidad, de los días malos que Dios hace. Y aquí se nos, de alguna manera, también elaborando el pensamiento, el razonamiento de Salomón, que no todo es bueno en la adversidad. No solo hay un beneficio en la adversidad que nos hace pensar en nuestra alma, en la realidad de la muerte, que viene inexorablemente a buscarnos pronto, sino también que hay ciertos peligros o desventajas de la adversidad. Y aquí se mencionan al menos 4. En primer lugar, verso 7, la adversidad nos confunde. En segundo lugar, verso 8, nos impacienta. En tercer lugar, nos enoja. Y finalmente, el verso 10, también la adversidad puede llegar a desesperarnos, cosas que estamos viendo hoy también. Consideremos entonces, verso 7, la adversidad puede llegar a confundirnos, a entontecernos, a quitarnos del foco. Dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Acá de nuevo es una comparación, así como la coima o el cohecho, las dádivas, pueden corromper el corazón de una persona. De la misma manera, la adversidad puede entontecer a un necio, a un sabio, mejor dicho, a una persona que parecía que tenía todo claro en la vida, que tenía convicciones firmes, que entendía en qué consiste la vida, entendía de manera espiritual las cosas importantes en este mundo. Un creyente, podríamos pensar. Se puede entontecer en un momento determinado por la opresión, por la angustia. Se vuelve tonto, se vuelve necio. Pierde la calma, pierde la sabiduría que parecía tener. La idea de este verbo, entontecer, es hacer que alguien parezca necio. Enloquecer se puede traducir también. Por ejemplo, en Job 12:17 dice, el que hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Isaías 44:25 dice que deshago las señales de los adivinos, Dios, y enloquezco a los agoreros. Enloquezco a los agoreros. Lo que está diciendo Salomón aquí es que la opresión, la angustia, las dificultades pueden llegar a enloquecernos a nosotros, en el sentido de perder la perspectiva, de olvidarnos que Dios es soberano, de olvidarnos que Dios tiene todo bajo control, que a Él no se le escapa nada. Y empezamos a decir cosas absurdas, como Job, que dice, aborrezco el día que nací, hubiera sido mejor que me aborte mi mamá. ¿Para qué estoy vivo? Etcétera, etcétera. Como la esposa de Job, maldice a Dios y muérete. Y así vemos en el caso de Jeremías lo mismo, en un momento de angustia, perdiendo completamente las perspectivas. El apóstol Pedro negando a Cristo 3 veces.
el hombre que parecía que tenía todo más claro durante el ministerio de Jesús, el que confesó, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, que Jesús había elogiado por esa claridad. Dice, te alabo Pedro porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese mismo Pedro en el momento de la adversidad negó a Jesús 3 veces, blasfemando. ¡Qué barbaridad! Bueno, así somos nosotros. Sin duda eso está puesto en el Evangelio, subrayado, para que nosotros pensemos, si lo hizo Pedro, yo también. Y es probable que usted en este momento esté confundida o confundido, que esté diciendo cosas que no son correctas, que esté atribuyendo todo esto, vaya a saber a qué, en vez de a Dios, que esté de pronto hasta sin querer confundiendo a sus propios hijos, llenándoles de temores. Es posible que usted haya perdido la confianza en Dios. Bueno, es muy importante, por eso volver a la palabra. Es muy importante que nosotros, pastores, estemos allí a su lado para decir, cuidado, Dios sigue en el trono, no se ha ido nunca de ahí. Cuidado, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la prueba o la tentación la salida para que puedas soportar. Eso es 1 Corintios 10:13. Necesitamos nosotros intencionalmente buscar a Dios, no confiar en nuestros criterios, nuestros pensamientos, porque fácilmente somos confundidos cuando estamos bajo opresión, bajo angustia. En segundo lugar, verso 8 dice que también uno de los peligros de la opresión, uno de los peligros de la adversidad es que también nos impacienta. Dice acá, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Acá cuando dice mejor es el fin del negocio, la palabra negocio es la cosa, es la idea. Pero como viene hablando de la adversidad, podríamos mejor, considerando el contexto, decir mejor es el fin de la adversidad, pero el fin en el sentido del propósito, el objetivo. Mejor es el objetivo de la adversidad que su principio. Y mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Lo que nos manda la Biblia siempre de alguna manera nos estimula, nos exhorta, es a mirar el objetivo final de lo que en el momento lo estamos sufriendo parece que es un sinsentido. Tiene un sentido porque existe Dios. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin, ahí está el concepto, su fin, su resultado, es camino de muerte. A eso se refiere con el fin de un negocio, el fin de un asunto adverso, de una prueba. Nosotros en momentos de prueba, para no impacientarnos, debemos pensar que eso tiene un propósito, que es para nuestro bien. Y estoy hablando a los creyentes. La Biblia dice que a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, estos son los creyentes. Todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que sucede es para nuestro bien. Dios lo va a usar para sacar algo bueno de nosotros, para formar a Cristo en nuestra vida, según continúa ahí en Romanos 8. Lo mismo dice Santiago. Hermanos míos, capítulo 1, versos 2 al 4. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Noten ahí, produce, el resultado es paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La manera de tener paciencia, de no inquietarnos en la prueba, es poner nuestro foco en el resultado. Que Dios va a sacar algo bueno de esto. Que esto es para mi bien, que me va a ayudar, en este caso, como decíamos, de pronto a poner mis ojos en el Señor y menos en las cosas de la tierra, a ser menos mundano, a buscarle de corazón. Esto es un estímulo, debe ser un estímulo para nosotros, los creyentes. Y para los incrédulos seguramente puede ser un despertador para que, de nuevo, termine resultando una oportunidad nuestra para hablarles del Señor Jesús, del camino de la salvación, de cómo obtener perdón de parte de Dios. Lo mismo habla Romanos 5, versos 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Estos son los creyentes, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en la esperanza de un día estar con el Señor en el cielo, pero también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Podemos
en medio de la tribulación, nosotros gloriarnos porque sabemos que va a producir algo bueno en nosotros, porque Dios está con nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, nos asegura que de todas las cosas que nos pasen, nos van a ayudar para bien, las buenas y las malas. Notablemente este versículo habla de irritarse o de perder la paciencia. Dice, mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu, el paciente es la idea. Y en lugar de decir que el impaciente o el impaciente de espíritu, dice que el altivo de espíritu. Y esto es motivo también para que nosotros pensemos. Noten que lo contrario a paciente no es impaciente, sino que lo contrario a paciente es orgulloso, altivo de espíritu. Porque sugiere entonces que la paciencia, en todo caso, es un resultado o es un aspecto de la humildad. Y la impaciencia o de la irritación viene del orgullo. Nosotros podemos ser pacientes en medio de una prueba cuando consideramos que Dios sabe lo que hace. Y eso es un pensamiento humilde. Que yo no sé lo que está haciendo Dios, pero Dios sí sabe. Y yo confío en Él. Y entonces puedo ser paciente. Lo contrario es yo rebelarme, como diciendo, no, Dios, esto a mí no me puede pasar. No es justo que me pase esto. ¿Cómo me pasa una cosa así a mí? ¿Por qué? Tal o cual cosa. Y uno se enoja. Y eso es orgullo. Eso es orgullo. Entonces es una tentación. Una tentación, en primer lugar dijimos, o una dificultad es que nos puede confundir. En segundo lugar, nos puede impacientar. En tercer lugar, la adversidad también nos puede enojar. No te apresures en tu espíritu a enojarte. Otra forma de orgullo. Porque el enojo reposa en el seno de los necios. El tercer peligro de la adversidad es que nos enojemos. La idea esta es una ira, esta palabra de enojo es una ira teñida de desesperación. En otras palabras se traduce como indignación sobre la idolatría o por sentirnos tratados de forma injusta o inmerecida. En 1 Samuel 1:6 usa esta palabra para hablar de esta señora Ana que no tenía hijos, y dice, su rival la irritaba, Penina, enojándola, ahí está la palabra, y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Es la idea de exasperación, de un enojo, de por decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a vos te da y a mí no? La sensación de que uno está recibiendo un trato inmerecido. Lo mismo pasa en Proverbios 17:25. El hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargura a la que le dio a luz. Pesadumbre, exasperación, resentimiento. También habla en Proverbios 27:3 de una esposa que se pasa gruñendo, quejándose. Lo que está diciendo acá entonces Salomón es que no debemos apresurarnos a exasperarnos, a quejarnos, a ser resentidos por lo que nos está pasando. Esa es una tentación cuando estamos recibiendo adversidad, sufriendo adversidad. Sería una necedad hacer eso, sería una forma de orgullo también. Y finalmente, verso 10, también nos desespera, nos hace perder la esperanza. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. En tiempos de angustia, tiempos de adversidad, tenemos la tentación a pensar, ya lo que vivimos antes no lo vamos a vivir nunca más. ¡Qué desastre! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya nunca vamos a disfrutar de lo que disfrutamos. Y eso tiene que ver con perder la esperanza. Falta de esperanza, lo cual es desesperanza o desesperación. Cuidado, hermano, cuidado, hermana, de desesperarte en esta situación. El Señor tiene un propósito. El Señor sabe lo que hace. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros hemos sido llamados conforme a su propósito y ese propósito incluye adversidades. Las necesitamos. Dios las va a usar en nuestra vida. Finalmente, versos 11 al 14, podemos hablar de la protección para la adversidad, ya que esto implica también un peligro, una tentación. Se nos ofrece aquí una protección. Acá habla de la palabra escudo. Dice verso 11, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de Él. Aquí habla de nuevo la sabiduría, pero si usted observa bien cómo
esta parte habla de la sabiduría, no es como que la alaba demasiado a la sabiduría. Salomón va a decir que está bueno tener sabiduría, la palabra ciencia es la palabra jokma, sabiduría. Es bueno tener ciencia con herencia. Cuando se habla de herencia en aquella época habla de una propiedad. Digamos que ante la adversidad, tener cierta cantidad de sabiduría y tener cierta cantidad de dinero, de posesiones, bueno, puede ser bastante provechoso, como dice acá, para los que ven el sol, para los vivos. Puede ayudar en algo. En este caso que estamos viendo con el coronavirus, podría llegar a ayudarnos a tener cierta educación, cierta preparación. Puede llegar a ayudarnos a tener cierto dinero para pagar estudios, análisis, etc. Es una forma de escudo, dice acá, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, cierta protección. Notablemente la palabra escudo acá es la palabra sombra. Para recalcar eso justamente, que es en cierta forma una protección, una sombra es una protección sobre el sol, pero no es demasiada protección, no demasiado. Por eso dice, el escudo es la ciencia y escudo es el dinero, más la sabiduría, la palabra ciencia y sabiduría es la misma acá, jokma, exceden que da vida a sus poseedores. Digamos, el dinero ayuda, la sabiduría ayuda, de los dos la que más ayuda es la sabiduría, pero en un sentido se quedan cortos ambos. Por eso dice el verso 13, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Mira la obra de Dios. Mira la obra de Dios. Dios se representa aquí como alguien activo que está obrando, mientras que los humanos se muestran acá finitos. Esta pregunta retórica, ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Se contesta sola, nadie. Dios es el que gobierna, Dios sabe, Dios puede, nosotros no. Dios está obrando. Nosotros necesitamos considerar, la palabra mirar es considerar, considera la obra de Dios. La respuesta a la adversidad, la protección en la adversidad es poner nuestra vista en Dios, considerar la obra de Dios, no aferrarnos a nuestra sabiduría humana, nuestras especulaciones, nuestra interpretación de las cosas, no aferrarnos a nuestras posesiones materiales como si eso nos pueda resultar de alguna manera en una tabla de salvación, sino mirar a Dios, considerar a Dios. Aquí no se nos dice de alguna manera dos cosas. En primer lugar, que las cosas son como son. Porque dice acá, ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Dios torció. Las cosas son como son y nosotros somos incapaces de cambiarlas. Eso es lo que está diciendo. Y en segundo lugar, que desde la perspectiva humana, las cosas que parecen ser retorcidas, torcidas, malas, injustas, en realidad vienen de la mano de Dios. Nosotros no podemos ver todo. Nosotros estamos rodeados de cosas que no podemos entender, de enigmas, de situaciones que no podemos explicar, que no podemos aclarar, que parecen fuera de la forma, fuera de lugar. Por eso dice aquí que pensemos bien en la obra de Dios. Hay cosas que solo Dios entiende y nosotros de alguna manera somos llamados aquí a confiar en Dios. El escudo, el verdadero escudo ante la adversidad es la confianza en Dios. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Por eso termina el verso 14 diciendo, en el día del bien, goza del bien. Dios da el bien, eso lo habla todo el tiempo en Eclesiastés. Dios es el que nos da como un regalo que disfrutemos de ciertas cosas. Y en el día de la adversidad, noten que continúa con la adversidad, considera, de nuevo, asombrosamente, en el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, ¿qué tenés que hacer? Considerar, buscar sabiduría, pensar en Dios. Considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, tanto lo bueno como lo malo, a fin de que el hombre nada halle después de él. Bueno, aquí traducido la Reina Valera como a fin de que el hombre nada halle después de él. En otras versiones, parece a mí que le dan el sentido más literal. Dice en una, por lo tanto, un hombre no puede descubrir nada sobre su futuro. La Nueva Versión Internacional dice, verso 14, cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, porque van a llegar, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Ese es el resultado de este tipo de cosas, que nos ponen de nuevo con los pies sobre la tierra, que somos débiles,
Somos incapaces, somos finitos. Por lo tanto, tenemos que buscar a Dios, que depender de Dios, que confiar en Dios. Esto es un llamado implícito a la fe en Dios. Por supuesto que la adversidad es difícil de entender, difícil de aceptar, pero también es parte del plan de Dios. Y eso nos debe llamar a confiar en Dios, a poner nuestra fe en Dios. Dios es el creador, tanto del mundo como de nosotros. Y Dios sabe lo que hace y debemos confiar en Él. Ante un Dios todopoderoso, los seres humanos deben resignarse a la ignorancia sobre el flujo de las cosas, las cosas que suceden. No podemos entender todas las cosas. Podemos disfrutar del bien cuando viene y también considerar la naturaleza de la realidad cuando ocurre la desgracia. Nada puede desafiar el poder de Dios, poder soberano de Dios, ni asegurar nuestra existencia humana. No, nada, en ningún momento podemos estar del todo seguros, jamás, jamás. Y está lleno de ejemplos en la historia, como cuando dijeron que el Titanic era incapaz de ser hundido y se hundió el primer día que lo inauguraron, o el primer momento. Como cuando Nabucodonosor se jactó diciendo que todo esto es lo que yo hice y ese mismo día cayó enfermo como un loco. La adversidad entonces nos lleva a considerar a Dios. Y esto en algunos produce fe, dependencia en Dios. Es posible que tengamos la inclinación, la tentación a discutir con Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Pero no podemos, por más que discutimos y pataleemos, no podemos cambiar la estructura básica de las cosas. Dios usa tanto la prosperidad como la adversidad. Este es un momento de adversidad y debemos con sabiduría dejar que Dios lo use en tu vida y en la mía, para producir en nosotros más confianza en Dios, para pensar en nuestra necesidad de Dios, para recapacitar en nuestra vida lo que hacemos y lo que no hacemos, y cuánto necesitamos de estar bien con Dios. Cuánto. Si usted es un creyente, yo le animo a poner su confianza en Dios, a examinar, de pronto a confesar pecado, a arrepentirse de su ansiedad, de su desesperación quizás, y volver a confiar en Dios. Poner su fe en Dios, que todo sabe, que Él solo sabe cómo hacer. Y también, ¿por qué no, con esa confianza en Dios, empezar a orar para que Dios le use de una manera particular, especial, en medio de esta circunstancia, con sus vecinos, con sus parientes, con personas que están realmente muy angustiadas. Y si usted no es creyente, yo le digo con toda confianza, tanto a creyentes como no creyentes, al final el coronavirus puede no ser tan malo como parece. Si a usted creyente le despierta a ser más sobrio, a velar y a pensar en las cosas espirituales de manera más profunda, y si a usted que no es creyente aún le hace pensar en que usted necesita a Dios, usted necesita a Dios, la Biblia lo dice. Usted ha sido creado por Dios, como yo. Dios ha hecho todas las cosas y este es el mundo de Dios, no el suyo. Y un día Dios nos va a llamar a cada uno a cuentas de qué hicimos con nuestra vida, que es de Él, con este mundo que es de Él. Y la verdad es que la Biblia dice que cada uno de nosotros hemos quebrantado los deseos de Dios para nosotros. Eso se ha expresado de alguna manera objetiva en los 10 mandamientos. Los hemos quebrantado, no todos quizá, pero muchos de ellos. Suficiente. Jesucristo resumió los 10 mandamientos en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza y toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los quebrantamos todo el tiempo. Y si morimos en nuestros pecados, si morimos sin haber arreglado ese asunto, estamos perdidos para siempre. El que tiene al Hijo, dijo Jesús, tiene la vida. Perdón, el apóstol Juan dice eso. El que tiene al Hijo, Jesús, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si usted muere sin un Salvador, y ese es Jesús, el Salvador de nosotros los pecadores, si usted muere sin haber resuelto este tema delante de Dios, que es el juez de toda la tierra, usted va a perderse para siempre. ¿No es este un buen momento para pensar en su vida, en su corazón, en su muerte inminente y pensar que usted necesita que sus pecados sean perdonados? Pensar que hay un Dios, creador de todas las cosas, que también un día envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz como un sacrificio sustitutorio, el que nunca cometió pecado, el que nunca quebrantó la ley de Dios, murió como si fuera un malhechor, un malvado, porque estaba cargando
como un sustituto de los pecados, de los que algún día se iban a arrepentir y creer en Él. Este es un buen momento para que usted busque a Dios, arrepintiéndose de sus pecados y poniendo su fe, su confianza en ese sacrificio en la cruz como suficiente para perdonarle y limpiarle de toda maldad. Por favor, acérquese a su pastor o a un pastor, acérquese a una iglesia donde se predique la Biblia, vea más videos de estos y busque a Dios de todo corazón. Busque a Dios de todo corazón. Que el Señor le bendiga. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, por la claridad que nos da en cuanto a las cosas que suceden en este mundo, tanto buenas como malas. Te damos gracias porque tú nos garantizas por ser quien eres, Dios Todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo puede, que eres soberano sobre toda tu creación, que nada sucede sin que tú lo permitas. Gracias, Señor, porque podemos, en medio de una situación tan desesperante, podemos encontrar esperanza en ti. Podemos levantar los ojos al cielo y agradecerte y buscarte de todo corazón y encontrar en ti esa roca, ese refugio eterno donde nuestra alma puede encontrar descanso, esperanza, seguridad, Señor. Ruego por los que escuchan este video que por favor tú, Señor, en este momento, sea que ya sean creyentes o aún no, que tú, por medio de tu palabra y tu espíritu, obres en cada corazón y les traigas a ti, Señor, a tus pies, nos traigas a ti para adorarte y para confiar en ti, Dios, como tú mereces. Por favor, Señor, salva a personas en estos días de realidad en medio de tanta falsedad y tanta mentira, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.